No quiero exagerar, pero hay ocasiones en las que lamento profundamente no haber tomado en serio esas advertencias que circulan por todas partes. No me enorgullece, pero siempre he tenido una inclinación por actuar sin pensar, especialmente en lo relacionado con Internet. Supongo que la curiosidad puede llevarnos a lugares muy oscuros. Hace algunos años comencé a explorar la Deep Web solo por diversión y aburrimiento. Había escuchado tantas historias y leído sobre lo que se podía encontrar ahí, que pensé que nada de eso podría afectarme. Para mí era un simple entretenimiento. Me gustaba ver hasta dónde podía llegar y qué cosas extrañas encontraba, siempre con la mentalidad de que todo era ficción o exageración. Pero todo cambió cuando me encontré con la posibilidad de comprar una caja misteriosa. Sabía de qué se trataban, cajas llenas de objetos aleatorios enviadas sin saber quién las había preparado ni lo que contenían. Había leído relatos de personas que recibían cosas realmente perturbadoras, desde juguetes antiguos hasta pertenencias personales que parecían sacadas de casas abandonadas o de escenas de crímenes. Para mí, era solo un reto más, una experiencia que quería vivir por mi cuenta, algo que pensé que podría contar después como una anécdota divertida con amigos. No tenía idea de que esto se convertiría en una de las peores decisiones de mi vida. Decidí hacerlo una noche de viernes. No voy a mentir, estaba aburrido y me sentía atrevido después de haberme bebido un par de cervezas. Encontré un foro donde varios vendedores ofrecían estas cajas, y sin pensarlo demasiado, escogí una que prometía una experiencia inolvidable. El precio era irrisorio, y en lugar de optar por algo más seguro, me dejé llevar por la curiosidad y el morbo. Pagué en Bitcoin y di mi dirección sin preocuparme, pensando que, si recibía algo extraño, simplemente lo tiraría y me reiría de la situación. Pasaron un par de semanas y, sinceramente, ya me había olvidado de la compra. No recibí ninguna confirmación ni aviso de envío, así que asumí que había sido otra de las tantas estafas en línea. Hasta que una noche escuché un golpe fuerte en mi puerta. No fue el timbre, fue un golpe seco, como si alguien hubiese arrojado algo pesado contra la madera. Me levanté del sofá y fui hacia la puerta. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Era casi medianoche y todo estaba en silencio. Al abrir la puerta vi un paquete en el suelo, envuelto en un papel marrón sucio, con manchas que parecían salpicaduras de algo oscuro. No tenía remitente ni ninguna indicación de quién lo había dejado allí. En el fondo supe de inmediato qué era, y en lugar de sentir la emoción que esperaba, lo único que sentí fue un nudo en el estómago. Entré con el paquete, lo coloqué sobre la mesa y me quedé mirándolo durante varios minutos, tratando de decidir si realmente quería abrirlo. Finalmente, tomé un cuchillo de la cocina y corté el papel. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de humedad, metal y algo más que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Lo que encontré adentro me heló la sangre, una serie de cuchillos oxidados, evidentemente usados, con manchas oscuras que no tardé en reconocer como sangre seca. Los examiné sin tocarlos demasiado, mientras un miedo creciente comenzaba a apoderarse de mí. Parecían cuchillos de cocina viejos, algunos incluso de casas comunes, pero todos estaban en un estado deplorable y lo suficientemente aterradores como para arrepentirme al instante de mi estúpida decisión. Seguí revisando la caja y mientras sacaba los objetos, todo se volvía más macabro. Había una pequeña bolsa llena de dientes humanos de diferentes tamaños y colores, algunos incluso con restos de encías. Luego, encontré otra bolsa con mechones de cabello, uñas y lo que parecían ser pedazos de piel seca. No sabía qué hacer. Estaba horrorizado pero congelado por la curiosidad y el terror. No podía apartar la vista de lo que tenía frente a mí. También había pequeñas bolsas con un líquido oscuro y espeso. No quise tocarlas, pero la textura y el color sugerían que era sangre, tal vez coagulada. Todo esto ya era suficientemente inquietante, pero lo peor llegó cuando encontré, en el fondo de la caja, una carta. Al abrirla noté que estaba escrita a mano, con una caligrafía infantil y descuidada. Lo que decía me dejó helado. Anda preparándote porque en la próxima caja misteriosa vendrá tu jefe. Al final de la nota, había una carita sonriente dibujada, como burlándose de mi miedo e incredulidad. Pero lo más perturbador no fue eso. Junto a la carta había un montón de fotografías. Eran fotos mías, fotos tomadas desde afuera de mi casa, a través de las ventanas, en diferentes momentos del día y la noche. Algunas eran tan nítidas
que se notaba que habían sido tomadas recientemente. Había imágenes de mí durmiendo, viendo televisión, cocinando, incluso una en la que estaba frente a la computadora, probablemente el mismo día en que hice el pedido. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Alguien había estado vigilándome sin que yo lo supiera. En ese momento no sabía qué hacer. Cerré la caja de golpe y la metí en una bolsa de basura, sintiendo un pánico absoluto al pensar que alguien podría estar observándome en ese preciso instante. Revisé cada ventana y puerta de mi casa, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado, pero no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba mirando. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Me quedé sentado en el sofá con un cuchillo en la mano, mirando hacia la puerta principal. Los días siguientes fueron un infierno. No dejaba de mirar por encima del hombro cada vez que oía un auto pasar o notaba algo fuera de lugar. Mi mente volvía una y otra vez a la carta. Intenté mantener la calma, no contarle a nadie para no parecer paranoico, pero el miedo crecía cada vez más. La idea de que alguien había entrado a mi casa y tomado fotos de mí me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No había pruebas de que hubiera ocurrido un delito, y no podía admitir que todo había empezado por mi propia estupidez al comprar en la Deep Web. Decidí mudarme. Me alejé de la ciudad, busqué una casa en una zona rural, lo más lejos posible de los suburbios donde vivía antes. Cambié mi número de teléfono, tiré mi computadora y compré una nueva, que solo utilizo para lo estrictamente necesario. No quiero que me rastreen. Cambié mi vida por completo y ahora vivo aislado, con la paranoia constante de que en cualquier momento esa pesadilla podría continuar. Nunca volví a la Deep Web y no pienso hacerlo jamás. Aprendí de la peor manera posible que, a veces, la curiosidad puede llevarte a situaciones de las que es imposible salir. Vivo con la ansiedad constante de que, aunque dejé todo atrás, lo que sucedió puede no haber terminado. Solo espero que mi historia sirva para que otros no cometan el mismo error. No puedo decir dónde estoy, y prefiero que nadie lo sepa. Ya no me siento seguro en ningún lugar y siempre tengo la sensación de que me están vigilando. No jueguen con lo que no conocen. Lo que comenzó como un juego, terminó siendo una pesadilla de la que aún no puedo despertar. Si alguna vez has pensado en comprar algo de la Deep Web, especialmente una caja misteriosa, piénsalo 2 veces. Podría ser tú quien aparezca en la próxima. ¿Alguna vez te has puesto a cuestionar el mundo en el que vivimos? ¿Qué está pasando allá afuera o cuál es la verdadera naturaleza de todo? Estas son las preguntas que me encontré haciéndome después de mi última experiencia en la Deep Web. Todos ustedes ya saben lo que es, así que no los aburriré explicando qué es ni cómo acceder, pero solo les diré que hay muchas historias exageradas circulando. Sin embargo, no todas son inventos, y en realidad, hay cosas perturbadoras con las que uno puede tropezarse en los interminables laberintos de enlaces. Ahora bien, mi relato no trata de mí ni de meterme en problemas por hablar con la gente equivocada, sino de lo que descubrí, un sitio escalofriante y siniestro del cual no podía apartar la vista ni dejar de explorar. Este lugar realmente me hizo reflexionar 2 veces sobre nuestra especie. Había terminado de trabajar después de un día largo y agotador, y como solía hacer, llegué a casa, me abrí una bebida energética, y me sumergí profundamente en la Deep Web. Estaba fascinado por sus misterios, y siempre ansioso por descubrir algo nuevo y desconcertante. Después de horas, sintiendo que ya lo había visto todo, pensaba que nada podría afectarme realmente, hasta esa noche, en la que me topé con algo que jamás había visto. Encontré un enlace a un sitio llamado Que Vivan para Siempre. El título capturó mi atención y sintiéndome intrigado no dudé en abrir el enlace. Me llevó a otra página con una advertencia estándar. Discreción del espectador, y entra bajo tu propio riesgo. Ni siquiera terminé de leer todo, impaciente como estaba, simplemente hice clic para entrar. Fue entonces cuando me topé con un sitio como ninguno que había visto antes, donde contemplé cosas que no esperaba ver. Tengo un estómago fuerte y ya había visto los típicos videos de muertes, torturas y demás cosas grotescas, pero esto era una locura, y todo debido a lo que era. Había encontrado un sitio de taxidermia, pero no una taxidermia cualquiera. Este era un sitio web dedicado a la taxidermia humana. Las primeras imágenes que vi me impactaron.
Cuerpos embalsamados y preservados mirándome con esos ojos vacíos y sin alma. Cuanto más exploraba el sitio, más perturbador se volvía. Había videos del proceso de taxidermia humana, una especie de tutorial, donde la persona en el video explicaba todo el procedimiento, desde el drenaje de líquidos, la extracción de órganos, el relleno, el embalsamado, hasta la preservación de la piel. No pude evitar mirar mientras veía cómo los órganos de una persona eran retirados de su cuerpo antes de que éste fuera rellenado con algún tipo de espuma endurecedora. Luego, se dejaba reposar antes de coser y suturar la piel, para posteriormente ser preservado. Cuanto más veía, más inquietante se volvía todo. Vi la colección del propietario del sitio, humanos preservados y exhibidos como trofeos, cuerpos completos y cabezas decapitadas montadas en las paredes. Pero eso no era todo. También vendían cuerpos preservados o partes de ellos, con precios que oscilaban entre 500 y decenas de miles de dólares, dependiendo de lo que quisieras o del tipo de persona que buscaras. Sexo, edad, raza o híbridos. Híbridos, pensé, curioso por el término. Al explorar esa sección me horroricé con lo que vi. Probablemente ya imaginen lo que significaba ese término. Mientras navegaba por los videos y galerías, me sentí profundamente perturbado por lo que estaba viendo. Imágenes de partes del cuerpo humano combinadas con animales muertos. Era una taxidermia experimental que mezclaba humanos con animales. La imagen que más se me quedó grabada fue la de una cabeza de mujer montada sobre el cuerpo de un perro. Ese rostro macabro, no puedo sacarlo de mi mente. No sé si es físicamente posible preservar algo así, o si eventualmente se descompone. Hacer clic en los videos de esta sección fue un grave error. Ver cómo la cabeza era separada del cuerpo de la mujer, el proceso por el que pasaba antes de ser montada en el marco del perro, fue una locura. Mientras esta creación aberrante se completaba, la voz distorsionada del taxidermista en el video sonaba como de origen extranjero, quizás sudamericano, aunque no estoy seguro. A pesar de estar asqueado por el contenido del sitio, seguía fascinado, sin poder creer que algo así ocurriera en algún lugar del mundo. Mientras revisaba la sección de ventas, era un completo desvarío. Estaba dividido en categorías. Allí podías hacer un pedido específico de lo que quisieras comprar. Manos, piernas, una cabeza humana. Pensé que ya lo había visto todo, pero darme cuenta de que existe un mercado para la preservación de humanos muertos y que hay personas que financian y compran estas cosas, me dejó perplejo. He visto muchas cosas, pero encontrar este sitio realmente me impactó, tanto por lo que era como por darme cuenta de que el mundo en el que vivimos está genuinamente podrido. Sé que la taxidermia ha sido practicada por siglos, pero ver con tus propios ojos el proceso de taxidermia humana es algo demencial, y ni mencionar que ha sido ilegal durante siglos en todo el mundo. Es seguro decir que en este planeta suceden cosas increíblemente horribles, cosas incluso peores de lo que les estoy contando. Sigo explorando la Deep Web en busca de algo que me vuelva a afectar, adicto a descubrir qué más hay allá afuera. Realmente vivimos en un lugar oscuro y extraño, y cuanto menos sepas, mejor. Recuerdo aquella noche como si fuera un recuerdo fresco. Estaba solo en mi habitación, con las luces apagadas y los auriculares puestos. La única iluminación provenía de la pantalla de mi computadora, que mostraba el fondo negro característico de un navegador accediendo a la Deep Web. No era mi primera incursión en ese oscuro rincón de Internet. Había leído tantas historias sobre secuestros, drogas, videos perturbadores y otros horrores que, con el tiempo, creí haberme vuelto inmune al miedo. Pensaba que nada de lo que viera allí podría afectarme realmente. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Mientras exploraba enlaces hacia foros clandestinos, encontré uno titulado La mirada del Eterno. El nombre sonaba como el título de un sermón, y en cualquier otra circunstancia lo habría ignorado. Pero había algo en esa frase que me inquietaba, como si me estuviera llamando. Sin pensarlo demasiado, hice clic. El foro era sencillo. Una lista de hilos sin imágenes ni adornos. Los títulos de los hilos eran inquietantes. Lo vi y ya no puedo dormir. Está observando. La verdad que nadie debería conocer. Mi curiosidad creció, así que decidí abrir uno de los hilos. El mensaje inicial era breve pero profundamente perturbador.
Mirar directamente a los ojos del Eterno no te da sabiduría, te roba la cordura. Tenía que compartirlo. No puedo seguir viviendo así. A continuación había una serie de respuestas de otros usuarios. Algunos pedían ayuda. Otros describían cómo sus vidas se habían desmoronado tras experimentar lo mismo. Cada palabra parecía cargada de pánico y desesperación. Mientras seguía leyendo, mi corazón comenzó a latir más rápido. Sin detenerme a pensar, hice clic en un enlace compartido en una de las respuestas. Fui redirigido a una página negra con una ventana de video en el centro. No había botones para reproducir ni detener. El video comenzó a reproducirse automáticamente. Al principio, solo era estática, un ruido blanco en la pantalla que vibraba en mis auriculares. Luego la imagen comenzó a aclararse. Mostraba una habitación oscura y vacía. Parecía un cuarto cualquiera con paredes desnudas y una silla en el centro. Nada más. Esperé 1 minuto, luego 2. Justo cuando estaba por cerrar la ventana, algo se movió en la oscuridad. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir observándolos. Comencé a sentir un dolor en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. En esos ojos vi cosas que no puedo explicar. Recuerdos y pensamientos que no eran míos, pero que se incrustaron en mi mente. La sensación de ser observado era asfixiante. De repente supe que no estaba solo. Sentí un movimiento detrás de mí. Quise girarme, pero no pude. Mi reflejo en la pantalla era la única evidencia de lo que estaba pasando. Un par de ojos brillaban en la oscuridad detrás de mí, pequeños y feroces. Intenté moverme, correr, huir, pero mi cuerpo seguía paralizado. El video cambió. El hombre en la pantalla ahora sonreía, una sonrisa vacía que no alcanzaba sus ojos. «Tú también los has visto», susurró una voz en mis auriculares, una mezcla de susurros y gemidos inhumanos. «Y ahora te verán a ti». La pantalla se apagó, dejando la habitación en completa oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que recuperé el control de mi cuerpo. Me levanté torpemente buscando el interruptor de la luz. Cuando la encendí, la habitación estaba vacía. Nada ni nadie estaba detrás de mí, solo mi reflejo pálido en la pantalla apagada de la computadora. Apagué todo de golpe, desconecté la computadora y me desplomé en la cama temblando. Esa noche no pude dormir. Sentía ojos observándome desde cada rincón oscuro de la habitación. Cada sombra y cada reflejo se transformaban en un par de ojos negros fijos en mí. Los días siguientes fueron aún peores. Comencé a notar cosas extrañas. Los reflejos en los espejos no coincidían con mi imagen, como si algo más estuviera allí. Las noches eran un tormento, con la sensación constante de que alguien me observaba, sin importar cuántas luces encendiera. Finalmente, decidí escribir esta advertencia. Si estás leyendo esto, ten cuidado con lo que buscas en la red. La curiosidad puede abrir puertas que jamás deberían abrirse. Y si alguna vez encuentras esos ojos, recuerda, no los mires directamente. Si lo haces, nunca podrás escapar de su mirada. El día que finalmente perdí el control, vi al hombre en la esquina de mi cuarto. No se movía, solo me observaba con esos ojos vacíos. Supe entonces que la única forma de detenerlo era apagar la luz, para siempre. No puedo continuar. Me están observando mientras escribo estas últimas palabras. Si encuentras esto, quema mi computadora y aléjate. No dejes que su mirada te atrape también. Y si ya los has visto, lo siento. Están viniendo por ti. Desde esa última noche mi vida se ha convertido en una huida constante. Trato de evitar los espejos y los reflejos, pero los ojos me encuentran. Los veo en cualquier superficie que pueda devolverme una imagen. El vidrio de una ventana, un charco en el asfalto, incluso en las pantallas apagadas de los dispositivos electrónicos. Siempre están ahí, mirándome, absorbiendo algo de mí cada vez que cruzamos miradas. Intenté buscar ayuda. Llamé a un amigo de confianza, alguien a quien creí que podría explicarle lo que estaba pasando. Apenas comencé a hablar, noté cómo su expresión cambiaba. Su incredulidad inicial dio paso a un miedo palpable. Me interrumpió, diciendo que sentía que algo lo estaba mirando también. Antes de que pudiera terminar mi relato, salió corriendo dejándome solo. No he sabido más de él. El miedo me ha consumido.
Cerré todas las ventanas, cubrí los espejos con mantas gruesas y dejé todas las luces encendidas. Pero es inútil. Las sombras encuentran una forma de entrar. En cada rincón oscuro siento que algo se mueve, acechándome, esperando el momento en que baje la guardia para acercarse más. No puedo escapar de la sensación de que los ojos siempre están cerca. Una madrugada, mientras intentaba mantenerme despierto en la sala, el televisor apagado comenzó a emitir un zumbido. Al principio creí que era un fallo técnico, pero luego escuché algo más. Susurros entremezclados con un sonido gutural que parecía surgir desde lo más profundo. Me acerqué para desconectarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, los ojos comenzaron a formarse en la estática. Eran más grandes y penetrantes que nunca. Quedé paralizado. Decidí que necesitaba respuestas. Encendí la computadora, aunque el solo hecho de tocarla me hacía temblar. Comencé a buscar información sobre lo que me estaba sucediendo. Encontré foros con historias similares, personas que hablaban de los ojos del Eterno. Algunos decían que eran un fenómeno sobrenatural, otros los consideraban una maldición. Pero lo más inquietante eran los mensajes de quienes aseguraban que habían logrado escapar, pagando un precio muy alto. Uno de esos mensajes captó mi atención. Decía que la única manera de romper el ciclo era destruir el video original. Debes enfrentarlo una última vez y destruirlo, decía el texto. La idea de volver a verlo me aterrorizaba, pero no tenía otra opción. Sabía que si no lo intentaba, esos ojos me consumirían por completo. Regresé a la Deep Web, buscando el foro donde todo comenzó. A medida que me adentraba en esos enlaces oscuros, sentía que las sombras a mi alrededor se hacían más densas, como si supieran lo que estaba haciendo. Después de horas de búsqueda, encontré el enlace al video. La página tardó en cargar, como si se resistiera a mostrarme lo que buscaba. El video comenzó, pero esta vez algo era diferente. La habitación estaba más iluminada, y la silla en el centro ya no estaba vacía. Una figura estaba sentada allí, inmóvil. Sentí un nudo en el estómago cuando la figura levantó lentamente la cabeza. Era el hombre, pero su rostro parecía aún más deformado. Su mirada no solo era un vacío, parecía reflejar algo que reconocí de inmediato, mis propios ojos. Cuando intenté apartar la mirada, la pantalla se apagó de golpe. La habitación quedó en completa oscuridad. Escuché pasos detrás de mí, suaves pero constantes, acercándose lentamente. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. De pronto, una voz surgió desde las sombras. Es demasiado tarde. Ahora eres parte de ellos. Encendí las luces con desesperación, buscando algo, cualquier cosa que me asegurara que seguía en mi mundo. Pero mi reflejo en la pantalla de la computadora no me devolvía la mirada. En su lugar, estaban esos ojos observándome, hundiéndome en un abismo del que sé que no podré salir. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Mi experiencia más aterradora en la Deep Web ocurrió cuando encontré un sitio grotesco y perturbador llamado Experimentos Humanos. No recuerdo con exactitud dónde lo hallé, pero estaba enterrado en algún rincón oscuro de una página de enlaces archivados. La página principal describía el contenido del sitio, y me sentí profundamente angustiado al leer lo que estaba escrito en un texto con apariencia de sangre. Decían que los experimentos realizados ahí tenían como objetivo demostrar que no todas las personas nacen iguales. Las víctimas elegidas para estos experimentos solían ser indigentes, pero también incluían a otras almas desafortunadas atrapadas por estos enfermos. Estos llamados experimentos iban desde pruebas con hambre y privación de agua, hasta reacciones extremas al dolor, infecciones y enfermedades. Incluso incluían pruebas de resistencia a los rayos X, el calor y el dolor en niños pequeños. Había visto videos impactantes antes, como aquel infame de 3 sujetos con un martillo, así que pensé que estaba preparado para lo que vería. Pero no fue así. Cometí el error de hacer clic en el primer enlace de las fotografías del experimento. Sinceramente, tuve que contener las náuseas. No puedo ni quiero describir lo que vi, pero puedo decir que las víctimas eran personas inocentes, como tú o como yo, que pasaron por cosas inimaginables que nadie debería experimentar. En contra de mi sentido común, seguí explorando el sitio. Muy pronto llegué a una sección completa dedicada a bebés y niños pequeños. De alguna manera llegué al final de la página, y entonces apareció un pequeño cuadro emergente en mi pantalla.
Al principio no entendí qué era, hasta que una línea de texto apareció. ¿Disfrutaste el sitio? Mi corazón se detuvo un momento. Me armé de valor y escribí: ¿Quién eres? El extraño respondió casi al instante, evadiendo mi pregunta con: ¿cuál fue tu parte favorita del sitio? Volví a preguntar quién era. Esta vez, para mi sorpresa, respondió diciendo que era el dueño de la página. Lleno de repulsión, le escribí que su sitio era enfermizo e inhumano, y que lo denunciaría de inmediato. Ese fue mi mayor error. Después de un breve silencio, el individuo respondió: ya veo. Tu nombre es Marco y vives en Connecticut. Tenía razón. En lugar de cerrar el navegador, torpemente escribí: estás equivocado. 10 segundos después escribió algo que hizo que mi sangre se helara. Mi dirección completa. Era completamente correcta. Su último mensaje fue: que tengas un buen día. Cerré el navegador de golpe y apagué la computadora portátil. Lo primero que hice fue llamar a la policía. También se lo conté todo a mis padres. Cuando los oficiales llegaron, expliqué lo sucedido. Les pedí que revisaran mi computadora, pero como no recordaba el enlace del sitio, no pudieron rastrear nada. El navegador Tor no guarda historial de navegación. Los policías nos advirtieron que, si lo que conté era cierto, debíamos buscar otro lugar para vivir lo antes posible. Por fortuna ya estábamos en proceso de mudarnos. Mis padres lograron vender la casa rápidamente y encontrar otra. Me disculpé con ellos cada día durante un mes por lo sucedido. Odiaba haberlos puesto en esa situación. Me gusta pensar que el tipo del chat solo estaba fanfarroneando, pero no podía arriesgarme. Tras mudarnos, intenté dejar atrás la experiencia, pero la paranoia me seguía. Cada ruido nocturno me sobresaltaba y siempre sentía que alguien me observaba. Una noche, mientras estaba solo en casa, recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: no puedes escapar. Mi corazón se aceleró mientras lo abría con manos temblorosas. Dentro había una foto de nuestra antigua casa. Estaba abandonada, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. En una esquina de la imagen había un mensaje escrito con algo que parecía sangre: volveremos por ti. Llamé a la policía de inmediato. Les mostré el correo, pero sin remitente ni forma de rastrearlo, poco podían hacer. Me recomendaron cambiar todas mis cuentas y contraseñas, y prometieron patrullar más seguido por el vecindario. Instalamos cámaras de seguridad, compramos un perro guardián entrenado y tomé clases de defensa personal. Estaba decidido a no ser una víctima indefensa. Con el tiempo las cosas parecieron calmarse. No recibí más mensajes, y la vida volvió a la normalidad. Sin embargo, una noche mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo escalofriante. Una figura encapuchada estaba de pie en el límite de nuestra propiedad, observando la casa. La figura permaneció ahí por varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad. La policía tomó más en serio la amenaza y aumentaron la vigilancia. Nos aconsejaron mudarnos nuevamente, esta vez a otra ciudad. Encontramos un nuevo hogar en un vecindario tranquilo. Tomamos medidas adicionales y mantuvimos en secreto nuestra nueva dirección. A pesar de nuestros esfuerzos, la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. La experiencia me marcó profundamente. Aprendí a no subestimar los peligros de la Deep Web y a estar siempre alerta. Aunque la vida siguió adelante, las sombras de ese pasado aterrador nunca se desvanecieron por completo. Tras mudarnos nuevamente, esperaba que la tranquilidad finalmente llegara. Sin embargo, mi mente seguía siendo un campo de batalla. Cada noche, revisaba las cámaras de seguridad compulsivamente, buscando algún indicio de que esa figura encapuchada había regresado. Mis padres intentaban convencerme de que todo había quedado atrás, pero yo no podía aceptar esa idea. Algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, noté algo extraño en una de las cámaras. Una luz tenue, como de un láser, brilló en una de las ventanas durante apenas unos segundos. No era una luz cualquiera, era un punto rojo, fijo y calculador. Inmediatamente desperté a mis padres y llamamos a la policía. Al llegar inspeccionaron el área, pero no encontraron nada ni a nadie. Solo me dijeron que quizás era algún reflejo o una broma pesada. Yo sabía que no lo era. Los días siguientes, mi paranoia se intensificó. Decidí investigar más sobre el sitio web que había desencadenado esta pesadilla.
Conecté mi vieja computadora portátil y descargué nuevamente el navegador Tor. Mi intención no era volver al mismo sitio, sino buscar alguna pista sobre cómo reportarlo o rastrearlo. Sin embargo, en ese proceso, encontré foros donde personas describían experiencias similares. Muchos afirmaban haber recibido amenazas y mensajes perturbadores, pero pocos parecían haber salido ilesos. Una noche recibí un sobre sin remitente en nuestra nueva dirección. Dentro había una única hoja de papel con un mensaje: «Sabemos dónde estás». A pesar de las medidas de seguridad que habíamos tomado, alguien había logrado localizarme nuevamente. Mis padres, aterrados, insistieron en contratar seguridad privada y reforzar aún más las defensas de la casa. Aún así, no me sentía a salvo. Algunas semanas después, el perro guardián que habíamos adoptado comenzó a actuar de manera extraña. Cada noche ladraba incesantemente hacia una esquina del patio trasero, como si algo o alguien estuviera allí. Una madrugada, armado con un bate de béisbol, decidí salir a investigar. No encontré a nadie, pero vi unas marcas extrañas en el suelo. Eran huellas de botas que no pertenecían a nadie de la casa. Finalmente decidí contactar a un investigador privado. Quería respuestas, no solo protección. Después de contarle toda la historia, el hombre me dijo algo que me dejó helado. Estos grupos suelen tener conexiones profundas y recursos ilimitados. No solo buscan asustarte, quieren que vivas con miedo constante. Me recomendó cortar cualquier conexión con la Deep Web y cambiar mi identidad digital por completo. Aunque seguí sus consejos, la sensación de peligro inminente nunca se desvaneció. La Deep Web había dejado cicatrices no solo en mi mente, sino también en mi vida diaria. A pesar de todas las precauciones, sabía que esto no era un final definitivo, sino un intento desesperado por mantener a raya una oscuridad que, en cualquier momento, podía volver a reclamarme. Cometí el error de explorar la Deep Web. Una vez que vi algo que captó mi atención y lo leí, descubrí que algunas personas hablaban sobre una herramienta llamada Tor, que permite acceder a la Deep Web. Básicamente, era una publicación preguntando acerca de las cosas más inquietantes que la gente había encontrado en este rincón oscuro de Internet. Mi curiosidad aumentó al leer algunos de los hallazgos compartidos, así que decidí continuar y descargué algo de un enlace en Reddit que dirigía a una wiki oculta con una gran cantidad de vínculos útiles para navegar en la Dark Web. Me impactó la cantidad de contenido perturbador, como pornografía infantil. Hice todo lo posible para evitar cualquier cosa relacionada con eso. Más tarde me encontré con un enlace que me llevó a otra página llena de vínculos titulados Páginas Negras. La página tenía un fondo oscuro con enlaces en colores rojo y amarillo. Las páginas con letras rojas parecían ser las más extrañas. Había un enlace llamado Asesino a sueldo y otro titulado Mascotas muertas. Al leer algunos de estos títulos, me di cuenta de lo perturbador que era todo este entorno de la Deep Web. Cliqué en un enlace amarillo y terminé en otra página llena de vínculos. Uno llamó mi atención: Chat de la Sociedad Secreta. Decidí hacer clic. La página tardó más de lo habitual en cargarse. Miré una pantalla en blanco por aproximadamente un minuto antes de que apareciera algo. Finalmente, la pantalla se tornó negra y un cuadro de chat emergió. Al lado del chat, apareció una pantalla de video completamente negra. Ojalá hubiera salido de inmediato, pero en lugar de eso escribí «Hola» en el cuadro de texto. Lo que ocurrió después fue aterrador. Una figura con una máscara apareció en la pantalla, sentada en una habitación oscura. Sentí que mi corazón se detuvo al verme reflejado en la misma pantalla. El sitio estaba utilizando mi cámara web, a pesar de que estaba apagada. Rápidamente cubrí la cámara con mi pulgar e intenté cerrar la ventana. Sin embargo, la barra de tareas había desaparecido, junto con los botones de minimizar y cerrar. Traté de presionar Control, Alt y suprimir, pero no pasó nada. De repente, una voz distorsionada se escuchó desde mis altavoces. Supuse que era la persona enmascarada hablando, utilizando algún tipo de modulador de voz. Recuerdo claramente lo que dijo. «Todavía puedo verte, Leo». Mi corazón se hundió. Había dicho mi nombre. Desesperado, presioné el botón de encendido de mi laptop y sentí que pasó una eternidad antes de que finalmente se apagara. No sabía si debía informar lo sucedido a las autoridades.
Por lo que tenía entendido, todo era anónimo con Tor, así que no parecía tener sentido. Intenté seguir con mi vida, eliminé el navegador y juré no volver a entrar en la Deep Web. Pero 2 semanas después, mi madre me entregó un sobre que llegó sin remitente. Dentro del sobre había una nota con 3 palabras escritas en grandes letras. No regreses. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Rasgué el sobre intentando borrar cualquier rastro de mi dirección. Después de esto, mi vida se convirtió en una espiral de paranoia. Cada llamada telefónica o golpe en la puerta me ponía nervioso. Algunas semanas después, mientras estaba solo en casa, escuché un ruido en el jardín trasero. Armándome de valor, revisé, pero no vi nada fuera de lugar. A la mañana siguiente, encontré otro sobre en mi buzón, nuevamente sin remitente. Esta vez el mensaje decía: «Sabemos dónde vives, Leo». Decidí que era suficiente y acudí a la policía con ambas cartas. Aunque tomaron nota, explicaron que sin más pruebas era difícil localizar al culpable. Aún así, prometieron aumentar la vigilancia en mi vecindario. Pasaron algunos días sin incidentes, pero una noche mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Ventanas emergentes aparecían y desaparecían, y el sistema se volvió lento. Desconecté el dispositivo de internet y lo apagué. Un técnico confirmó que mi computadora había sido infectada con un software espía que monitoreaba todas mis actividades. Cambié todas mis contraseñas y adquirí una nueva computadora con configuraciones de alta seguridad. Sin embargo, la sensación de ser vigilado no desapareció. Comencé a recibir mensajes de texto amenazantes de números desconocidos y fotos de lugares que frecuentaba, como mi escuela y el parque cercano. Una noche, mientras cenaba con mi madre, alguien dejó un sobre en la puerta. Dentro había una USB y una nota que decía: «Mira esto y sabrás quiénes somos». A pesar de las advertencias de mi madre, conecté la USB en mi computadora segura. El archivo contenía un video. En él, la figura enmascarada reapareció, rodeada de pantallas que mostraban imágenes de mi casa, mi escuela y otros lugares familiares. Con voz distorsionada dijo: «Leo, pensaste que podías escapar, pero siempre te observamos. No hay lugar seguro para ti». Llevé la USB a la policía. Esta vez, tomaron la amenaza en serio. Descubrieron una red de hackers que operaban en la Deep Web. Aunque arrestaron a varios miembros, no todos fueron capturados. A pesar de esto, las medidas de seguridad mejoradas y la vigilancia policial me ofrecieron algo de tranquilidad. La experiencia me marcó para siempre. Aprendí, de la peor manera posible, que la Deep Web es un lugar extremadamente peligroso y que algunos errores pueden tener consecuencias que duran toda la vida. Después de los arrestos iniciales, la vigilancia en mi vecindario continuó durante varios meses. La policía me aseguraba que estaban haciendo todo lo posible para localizar al resto de los involucrados. Sin embargo, yo no podía relajarme. Cambié mis rutinas diarias para evitar ser predecible, caminaba por rutas distintas hacia la escuela y siempre verificaba que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas antes de acostarme. Pero incluso con todas estas precauciones, la sensación de peligro nunca me abandonaba. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora segura, algo extraño ocurrió. Una ventana emergente apareció repentinamente en la pantalla, mostrando un mensaje simple: «Pensaste que habías ganado, pero seguimos aquí». Mi cuerpo se paralizó. A pesar de las medidas de seguridad, sentía que ellos habían encontrado una forma de alcanzarme nuevamente. Cerré la computadora de inmediato y contacté a la policía, quienes me pidieron que no tomara ninguna acción sin informarles. Los agentes cibernéticos comenzaron a monitorear mi conexión en tiempo real. Instalaron equipos avanzados en mi hogar para rastrear cualquier intento de acceso no autorizado a mis dispositivos. Por primera vez, sentí que no estaba solo en esta lucha. Aún así, cada noche era una batalla mental. Dormía con un bate de béisbol cerca de la cama y despertaba sobresaltado ante el menor ruido. Días después, recibí un correo electrónico que me dejó atónito. Provenía de una dirección aparentemente aleatoria y contenía un video adjunto. Contra mi instinto, lo abrí en un dispositivo que los agentes habían proporcionado para manejar este tipo de material. El video mostraba imágenes de mi madre saliendo de la casa, captadas desde un ángulo que indicaba que habían estado vigilándonos de cerca. Esto ya no se trataba solo de mí. Ahora mi familia también estaba en peligro. Tomé la decisión de enviar a mi madre a casa de unos parientes en otra ciudad.
Aunque ella insistía en quedarse conmigo, no quería correr riesgos innecesarios. La policía estuvo de acuerdo con mi decisión y reforzó la vigilancia alrededor de mi hogar. Me quedé solo, pero con la esperanza de que esto alejaría el peligro de las personas que más quería. La presión aumentaba conforme pasaban los días. Una noche, mientras miraba televisión, las luces de la casa comenzaron a parpadear. De inmediato apagué todo y me escondí en un rincón oscuro de la sala. Escuché pasos fuera de la casa y susurros que parecían acercarse a las ventanas. Llamé a los agentes asignados a mi caso, quienes llegaron en cuestión de minutos pero no encontraron a nadie. Dejaron en claro que esto no era una simple coincidencia. Una mañana, la policía logró un avance importante. A través del monitoreo rastrearon una señal a una ubicación cercana. Organizaron una redada y descubrieron un pequeño grupo operando desde un almacén abandonado. Entre las computadoras confiscadas había una lista de objetivos, y mi nombre estaba entre los principales. Aunque esta captura redujo la amenaza, los investigadores dejaron claro que la red aún tenía miembros en libertad. Con el tiempo, las amenazas comenzaron a disminuir. Ya no recibía mensajes ni encontraba sobres sospechosos. Sin embargo, el daño estaba hecho. Mi percepción del mundo había cambiado para siempre. A pesar de las garantías de la policía, no podía confiar en que estaba completamente a salvo. Cada persona desconocida que veía en la calle me parecía sospechosa, y cada llamada no identificada me aceleraba el corazón. Finalmente decidí mudarme. Vendimos la casa y nos trasladamos a otra ciudad, lejos de donde todo había comenzado. Cambié mi nombre en las redes sociales. Creé nuevas cuentas con máxima seguridad y limité mi interacción en línea al mínimo indispensable. Quería dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida y empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de lo afortunado que fui de sobrevivir a esa experiencia. Aunque sigo siendo extremadamente cauteloso, he comenzado a recuperar una sensación de normalidad. La Deep Web ya no es una tentación, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra privacidad. Aprendí que, aunque la curiosidad es natural, hay puertas que nunca deben abrirse. Y en mi caso, una simple decisión impulsiva me llevó a una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Tenía 26 años y estaba sin trabajo, sintiéndome insatisfecho con la rutina de la vida laboral. Decidí probar suerte trabajando desde casa. Así que mis días y noches consistían en navegar por internet en busca de cualquier empleo que pudiera conseguir. Era un gran procrastinador, por lo que, más veces de las que debía, me distraía y perdía el tiempo haciendo otras cosas. Un día, me encontré con conversaciones sobre la Deep Web mientras navegaba en Reddit. Me causó gracia cómo la gente hablaba de ella como si fuera algo extremadamente terrorífico, y decidí investigar un poco. Fue una tontería por mi parte involucrarme en eso desde un principio, pero lo hice aún peor al decidir explorarlo en plena noche. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando encontré un sitio web donde se podía chatear con alguien de manera anónima. La persona con la que me tocó chatear era una mujer, aparentaba estar en sus 20 y era muy atractiva. Estaba sentada con la cabeza apoyada en sus manos, mirando juguetonamente a la cámara mientras parpadeaba. No tenía el más mínimo deseo de encender mi cámara, así que empezamos a chatear. Pensé que, aunque no me había encontrado con nada espeluznante, tal vez podría hacerme amigo de esta chica tan guapa, lo cual me parecía un trato mejor, de todas maneras. Ella me pidió que encendiera la cámara, pero ignoré su solicitud, e intenté que continuara hablando. Finalmente lo hizo después de un poco de insistencia, pero noté lo reservada que estaba. También me di cuenta de que, después de cada mensaje que le enviaba, sus ojos se desviaban de la cámara, no hacia un lado, sino hacia algún lugar fuera de su ordenador. Después de un rato, eso comenzó a inquietarme, así que le pregunté si había alguien más con ella. «Tú primero», dijo. Hasta ese momento, había estado escribiendo mientras ella respondía mis preguntas de forma verbal. «No seas curioso. No tengas miedo», respondió entre risas, esta vez mirando nuevamente detrás de su computadora y haciendo una expresión que parecía burlarse de mí con alguien más. Me estaba empezando a aburrir. «Siento que no estoy hablando solo contigo», le dije. «Eso es porque estás hablando con todos nosotros», contestó. «¿Quién más está ahí?» «Srenia», pregunté. «Enciende tu cámara».
¿Esto es una broma? Srenia, le pregunté. Enciéndela. Está bien, me voy ahora, respondí ya cansado. Enciende la cámara, insistió. Su risa se había vuelto casi estridente en ese punto. Ya no había nada divertido en la situación, pero ella echó la cabeza hacia atrás con una carcajada ensordecedora. Ya había tenido suficiente. Moví el cursor para cerrar la ventana del chat cuando me di cuenta de que estaba bloqueado. Lo único que funcionaba era la caja de chat y todavía tenía acceso al teclado. Enciende la cámara, cariño, dijo con una voz dulce pero más fuerte que antes. Al levantar la vista, la vi sonriendo ampliamente a la cámara. Su rostro seguía siendo hermoso, pero su sonrisa era completamente falsa. La computadora se estropeó. No puedo ver la pantalla. Mentí. No quería que ella supiera que no tenía otra opción más que continuar chateando. La pantalla de ella parpadeó antes de volverse completamente negra. No había nada más. Solo una pantalla oscura. Me sentí aliviado pensando que, al menos, ya no tendría que hablar con ella mientras intentaba averiguar qué había pasado con la pantalla. Justo en ese momento apareció un mensaje en el chat. La agresividad en el mensaje me asustó, y el hecho de no poder ver su rostro mientras escribía me puso muy nervioso. No me atreví a responder, pero entonces el cursor comenzó a moverse. Observé con incredulidad cómo el cursor se deslizaba por la pantalla. Todavía no hice ningún movimiento. Sabía que nada bueno me esperaba si hacía lo que ella me pedía. La pantalla empezó a parpadear como si un virus estuviera causando estragos en mi computadora. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Sería posible que ella supiera dónde estaba? Comencé a escribir. Por favor, deja de molestarme. A este punto ya estaba convencido de que era algún tipo de sádica que disfrutaba asustando a personas desprevenidas en las salas de chat. Así que al final, obedecí y encendí la cámara. Vi mi rostro asustado reflejado en la pantalla. A juzgar por mi expresión, mis intentos de parecer calmado fueron dolorosamente inútiles. Le pregunté por la chica, mirando directamente a la cámara y diciéndole que hice lo que pedía, que dejara de hackear mi computadora. Hubo varios segundos de silencio. Mantuve mi mirada fija en la pequeña ventana que mostraba su transmisión de cámara, pero estaba completamente negra. Hice un gesto hacia la cámara con confusión, sintiendo que ahora ella estaba jugando conmigo. Entonces apareció otro mensaje. Después de unos segundos, mientras miraba esas palabras, volví a mirar su cámara, pero mi computadora falló instantáneamente y recibí otro mensaje. El chat se llenó de símbolos sin sentido. Ella escribía a una velocidad frenética y mi pantalla giraba debido a la cantidad de mensajes que enviaba. No entendía lo que estaba pasando. Mi paciencia se agotó y escribí: ¿qué se supone que significa esto? Su respuesta llegó. Solo leí las letras en negrita y me estremecí. Volví a mirar su cámara y me eché hacia atrás en mi silla. Mis ojos se abrieron de par en par. Ella estaba ahí de nuevo, solo que su rostro ahora era completamente diferente. Tenía una expresión salvaje, desprovista de emoción, pero sus ojos parecían salirse de sus órbitas, resoplando como si estuviera conteniendo una ira extrema. La forma en que me miraba directamente a la cámara me hizo sentir que me odiaba con todo su ser. Ya no había rastro de diversión. Su cámara volvió a quedar en negro y apareció otro mensaje en el chat. Mi corazón se detuvo por un segundo. La oscuridad se mantuvo hasta que las luces de su cámara volvieron a encenderse. Ya no estaba sola. Había un hombre junto a ella con una máscara negra. No hacía ningún movimiento, solo miraba directamente a la cámara, al igual que ella. El cuello de la chica se torció bruscamente hacia un lado, emitiendo un crujido que parecía causarle dolor, y las luces se apagaron de nuevo. El chat se reanudó, y esta vez grité de puro terror, cayéndome de la silla. Ahora había otro hombre junto a ellos. Estaba parado al lado de la chica, mientras el primer hombre permanecía en el otro extremo. Este nuevo individuo también llevaba la misma máscara, pero sus manos estaban aferradas a los hombros de la chica. A pesar de la baja calidad de la webcam, pude notar la fuerza con la que sus manos se hundían en ella, como si pudiera desgarrarla en cualquier momento. Sin embargo, la chica mantenía una enorme sonrisa en su rostro. Sus ojos desbordaban de una aparente locura, o al menos eso parecía. Sus dientes estaban perfectamente alineados mientras su boca se extendía en esa sonrisa exagerada, pero pude ver que estaba sufriendo. Incluso cuando su sonrisa parecía desvanecerse levemente, el hombre apretaba sus manos aún más fuerte, forzándola a sonreír aún más.
Los tres temblaban como si estuvieran en un lugar extremadamente frío. Después de unos segundos, me di cuenta de que no era frío lo que los hacía estremecerse, sino que parecían contener la risa. ¿De qué se ríen?, grité desesperado hacia la pantalla. No respondieron. Siguieron temblando como si una risa descontrolada estuviera a punto de salir. «¿Qué es tan condenadamente gracioso?», Srenia, les grité nuevamente. De repente dejaron de temblar. En cuestión de segundos la pantalla volvió a ponerse en negro. Cuando las luces regresaron, el hombre ya no sostenía los hombros de la chica, y ella tampoco estaba sonriendo. Los tres señalaban directamente a la cámara. Al observar con más atención, entendí que no me estaban apuntando a mí, sino detrás de mí. No necesitaba voltear para saber lo que pasaba. Podía verme reflejado en la webcam. Había alguien justo detrás de mí. Era otro hombre con una máscara, y según lo que mostraba mi cámara, estaba en mi habitación, a unos centímetros de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Donde lo había visto en la webcam no había absolutamente nadie. Volví a mirar la pantalla y, para mi sorpresa, vi a un tercer hombre en la transmisión de la chica. Era el mismo hombre que había visto momentos antes, parado en mi habitación. Ahora los tres individuos tenían sus manos apretando los hombros de la chica con fuerza. Ya no se reía. Tenía una expresión de absoluta devastación. Una lágrima bajaba por su mejilla, pero no era una lágrima común. Number era sangre que se deslizaba desde su cuenca ocular. Movió los labios y susurró: «Ayúdame». Al segundo siguiente, un grito desgarrador salió de su boca, como si le estuvieran arrancando los pulmones, y la pantalla se volvió negra nuevamente. Me levanté de inmediato y desconecté la computadora, retrocediendo fuera de la habitación. Por unos segundos, juro que todavía podía escuchar sus gritos, incluso con la computadora desenchufada. Finalmente la habitación quedó en silencio, pero yo estaba demasiado aterrorizado como para permanecer allí. Salí corriendo de mi casa, a pesar de que eran las 3 de la madrugada. Tomé un taxi y me dirigí a casa de un amigo. Estaba tan devastado que él tuvo que calmarme durante una hora antes de que pudiera tranquilizarme. Al día siguiente regresé a casa con mi amigo. Todo parecía estar en su lugar. Después de revisar meticulosamente cada rincón, llegamos a la conclusión de que no había nadie allí y que no había señales de que alguien hubiera entrado. Nunca volví a la Deep Web. Mi amigo sugirió que tal vez todo fue una broma de hackers, pero la forma en que la chica gritó, el miedo palpable en su rostro, me convenció de que ella también era una víctima. Me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo. ¿Me habría convertido yo en otra víctima? ¿Podrían esos hombres haberme encontrado realmente? ¿Había alguien en la habitación conmigo aquella noche? No había nada que pudiera hacer. No había pruebas concretas que pudiera presentar a la policía. Lo único que hice fue deshacerme de esa computadora. La tiré y compré una nueva. No había manera de que pudiera encenderla de nuevo después de lo que pasó. Había una vez un sitio web en la Deep Web llamado Silk Road, conocido por ser un mercado ilegal de sustancias. Me enteré de su existencia a través de algunos conocidos que lo habían utilizado. Nuestro proveedor habitual de marihuana estaba a punto de mudarse a otro estado, y él era nuestra única fuente confiable. Por eso mis amigos empezaron a usar este sitio web y decían que era completamente seguro. La oportunidad no podía ser más oportuna para conseguir algo de marihuana, ya que mis padres estaban de viaje en Atlantic City por el fin de semana. Descargué el navegador Tor y comencé a explorar el sitio. El vendedor más destacado en esa plataforma ofrecía cannabis, por supuesto. Dejé un comentario en una de las publicaciones recientes preguntando si alguien podía confirmarme si el anuncio era legítimo. Regresé al sitio aproximadamente una hora después y encontré un mensaje nuevo. Venía de un usuario llamado Shadowhunter, quien había visto mi comentario y se ofreció a venderme una onza a un precio increíblemente bajo, aunque solo hacía negocios en persona. Ya había hecho tratos locales antes y nunca había tenido problemas, así que le dije que vivía en Washington. Resultó que estaba a solo una hora de distancia. Le propuse encontrarnos a mitad de camino, pero para mi sorpresa, dijo que se desplazaría hasta mi ciudad. No pude rechazar la oferta. Me dijo que llegaría después de su trabajo, aproximadamente a las 9 de la noche. Le sugerí encontrarnos en el estacionamiento de un Wendy's cercano. Sin embargo, comenzó a hacerme preguntas extrañas.
como mi dirección y con quién vivía. No quería darle demasiada información a alguien desconocido, así que mentí y le dije que vivía solo. Un rato después me envió otro mensaje diciendo que había encontrado un lugar mejor para hacer el trato, detrás de una tienda cerrada en las afueras de la ciudad. Algo en mí no se sentía cómodo, pero estaba tan desesperado por conseguir marihuana que decidí seguir adelante. Sabía exactamente dónde estaba ese edificio, así que conduje hasta allí. Me tomó alrededor de 5 minutos llegar. Estacioné mi auto detrás del edificio, pero no había nadie más en el lugar. Recibí un mensaje de texto que decía que estaba en camino, pero algo no tenía sentido. Si vivía a 1 hora de distancia, ¿cómo sabía de ese lugar? Esperé en mi auto por unos 20 minutos intentando obtener otra respuesta de él, pero nunca respondió. Finalmente decidí irme. Tenía una sensación extraña de que algo malo estaba pasando y sabía que era mejor marcharme mientras pudiera. El camino de regreso a casa me tomó unos 10 minutos. Al llegar noté que la puerta de mi casa estaba entreabierta, algo que sabía que no podía hacer, ya que la había cerrado con llave antes de salir. Me preocupé pensando que quizás mis padres habían regresado antes de lo esperado. Estacioné en el camino de entrada ya que el auto de mi papá no estaba y entré. Las luces de la planta alta estaban encendidas y podía escuchar un ruido extraño, como de algo siendo arrastrado. Grité, «Mamá, papá», pero el sonido se detuvo de inmediato. La puerta del dormitorio principal se cerró de golpe. Fue entonces cuando entendí que algo estaba terriblemente mal. Subí corriendo a la cocina y tomé un cuchillo de trinchar. Subí las escaleras rápidamente y empujé la puerta del dormitorio. No había nadie a la vista, pero el joyero de mi mamá estaba abierto. Tomé el teléfono de la habitación y marqué al 911. Sin embargo, antes de que pudiera decir mucho, algo me agarró por debajo de la cama. Instintivamente usé el cuchillo para apuñalar el brazo de quien fuera que estuviera ahí. El hombre soltó un grito de dolor y comenzó a arrastrarse hacia afuera. El teléfono estaba conectado a la pared, así que no pude llevarlo conmigo. Solo alcancé a decirle a la operadora que alguien había irrumpido en mi casa y proporcionarle mi dirección. El intruso, un hombre con ropa desgastada y un sombrero hacia atrás, salió corriendo de la habitación con el cuchillo aún clavado en su brazo. Lo vi huir hacia un Honda negro estacionado afuera. Cuando la policía llegó, revisaron cada rincón de la casa. Les conté todo lo que había sucedido y expliqué que el hombre probablemente obtuvo mi dirección al hackear el sitio de Silk Road. Recogieron el cuchillo con la sangre como prueba y me aseguraron que harían todo lo posible para localizar al intruso, aunque rastrear a alguien en la Deep Web sería casi imposible. Mis padres regresaron esa noche, y cuando les conté lo ocurrido, decidimos quedarnos en un hotel por seguridad. En los días siguientes, nos mudamos temporalmente a casa de un familiar mientras la policía investigaba. La experiencia dejó una huella imborrable en mí. Cambié todas mis contraseñas, desinstalé el navegador Tor y tomé precauciones adicionales para proteger mi privacidad en línea. Unas semanas después, recibí una llamada del detective encargado del caso. Habían encontrado el auto del intruso abandonado en las afueras de la ciudad. Dentro del vehículo, hallaron identificaciones falsas y herramientas propias de un ladrón profesional. Sin embargo, no había rastro del hombre. Aunque nunca lograron atraparlo, mi familia instaló un sistema de seguridad en casa, y desde entonces tomamos medidas adicionales para protegernos. Esa noche me enseñó una lección valiosa sobre los peligros de la Deep Web y la importancia de mantener la seguridad en línea. Aunque la vida volvió a la normalidad con el tiempo, los recuerdos de esa noche siempre estarán presentes, recordándome los riesgos ocultos en los rincones más oscuros de Internet. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que me ponían en alerta. Cada vez que caminaba por la calle, sentía como si alguien me estuviera observando desde la distancia. Una tarde, mientras regresaba de la tienda, vi un auto negro estacionado al final de mi calle. Aunque no podía confirmar que era el mismo Honda del intruso, mi corazón se aceleró. Decidí tomar un camino diferente para llegar a casa y asegurarme de que no me seguían. Mis padres, preocupados por mi estado emocional, contrataron a un terapeuta para ayudarme a manejar el trauma. Durante nuestras sesiones, hablábamos sobre mis constantes pesadillas, en las que el intruso regresaba a nuestra casa. Pero esta vez yo no lograba escapar. Mi terapeuta me enseñó técnicas de respiración y estrategias para mantener la calma,
pero la sensación de inseguridad nunca desapareció del todo. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: sé dónde vives. El cuerpo del mensaje era aún más aterrador. Contenía una foto de mi casa tomada desde la calle. Sentí como el pánico se apoderaba de mí. Apagué mi computadora de inmediato y le mostré el mensaje a mis padres. Esa misma noche, llamamos a la policía, pero poco pudieron hacer más allá de registrar el incidente. Decidimos instalar cámaras de seguridad adicionales alrededor de la casa y establecer una rutina más estricta para nuestra seguridad. Sin embargo, cada noche me costaba conciliar el sueño, pensando en quién podría estar detrás de todo esto. Mis padres intentaban animarme diciendo que tal vez todo era una broma pesada de algún hacker, pero yo no podía sacarme de la cabeza la posibilidad de que el intruso estuviera detrás de esto. Una semana después, las cámaras de seguridad captaron algo extraño. A las 3 de la mañana, un hombre con un abrigo oscuro y capucha caminó frente a nuestra casa y se detuvo en la acera. Aunque nunca cruzó el umbral de la propiedad, estuvo ahí durante unos minutos observando, antes de desaparecer en la oscuridad. Mostramos el video a la policía, quienes aumentaron las patrullas en el vecindario, pero sin resultados concretos. El detective asignado al caso nos visitó nuevamente para actualizarme sobre la investigación. Según él, habían encontrado algunos rastros de actividad en la Deep Web que coincidían con el perfil del intruso, pero rastrear las identidades reales de los usuarios seguía siendo un desafío monumental. Me aseguró que estaban haciendo todo lo posible, pero sus palabras no lograban calmar mi creciente paranoia. Con el tiempo, decidí tomar medidas adicionales por mi cuenta. Investigué sobre ciberseguridad y contraté a un experto para limpiar mi computadora y garantizar que no hubiera rastros de actividad que pudieran vincularme con el incidente. Aprendí a usar redes privadas virtuales y comencé a ser extremadamente cauteloso con mi presencia en línea. Aunque era un proceso agotador, poco a poco sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida.